Entonces, a ver, vamos a hacerlo correr mejor para que entendamos el problema, ¿ya? Le he hecho algunos pequeños arreglitos básicos para poder ver. Por ejemplo, tenemos 10 filas por 25 columnas. A ver, ahora revisemos qué elemento se repite más. O por lo menos se repite una vez. A ver, el 21. Tenemos mínimamente 2 veces. Entonces coloquemos 21. Miren, pulso 21 y me dice que 21 se repite 7 veces en la matriz. Y se encuentra en las siguientes posiciones. Me está imprimiendo nulo. Lo que pasa es que al retornar la matriz lo retorna nulo. No está retornando los valores que debería retornar. Lo que pasa que es lo que le había dicho inicialmente, le dije, ¿no? Probablemente no nos retorne bien el contar elementos, ¿sí? Nos retorna un valor nulo. ¿Por qué? Porque es una función, acordémonos que es una función. Entonces, una opción es convertir esto en un procedimiento y enviarle, ¿no? Enviarle, digamos, ¿no? Enviarle, digamos, los valores, la matriz, para que pueda retornar, digamos, ¿no? El objeto. O sea, enviarle un vector más para que pueda retornar el valor por ahí. Es una opción, convertirlo en procedimiento y enviarlo como parámetro para que nos retorne la cantidad de veces. La otra opción es, digamos, que yo pueda tener dos procedimientos, uno para contar la cantidad de elementos y otra para obtener su posición. Me parece mejor eso. Me parece bien eso. Eso sería el arreglo que hay que hacer. Entonces el otro retornaría un vector con las posiciones del elemento. Muy similar a esto. Nos tomaría un tiempito hacerlo, ¿no? Porque después de eso, él lo está cargando. Lo está cargando los elementos en las diferentes posiciones. ¿Cómo yo puedo saber eso? A ver, voy a venir aquí un ratito, voy a parar aquí el programa y voy a hacer correr paso a paso. Eso fue lo que hice hace rato. Le hice correr paso a paso para poder ver por qué no me ha retornado un elemento. Entonces vamos a hacer correr paso a paso. A ver. Este es para hacer correr paso a paso. Bien. Le coloco, por ejemplo, 10 filas, 15 columnas. Un elemento que repita, a ver cuál de ellos puede ser, 94, 47, 97. Bien, le digo 97. Pulso Enter. Y me dice que va a switchar con lo que es la perspectiva. Ya, le digo, no tengo ningún problema. Le digo que switche nomás. Y vamos a revisar acá. Él ya ha encontrado una posición. Mire, 0.11 es una posición donde el elemento se repite. 0.11. Porque aquí dice vector fila 11, columna 11. 0.11. 97. Mira. Está aquí. Lo que estamos buscando. Mira el elemento que contar, 97. Y lo podemos ver eso. Que sí lo está cargando. A ver, vamos, siguiente paso. Mira, va de vuelta, busca. No encuentra. Y sigue buscando. Mira. A ver, creo que saltar un return, dice. Siguiente paso, a ver. Dentro del paso hay una opcióncita que me permite hacer un salto más rápido. No me acuerdo, a ver, no sé si este paso, un paso F7. No, vamos a ver. A ver si le... Este es hacer correr directamente. Coverage. Ahí había un paso antes, a ver. Desconectar, dicen desconectar. Me parece que vamos a estar haciendo rápidamente con esto nomás. No tenemos otra opción hasta que encuentre otro número. Pucha, pero va a tomar todo tiempo. En Erwin hay un paso que yo puedo hacerle saltar. Varios pasos hasta la posición que debe ser. Mire,
Hasta mientras no encuentre, va a seguir buscando. Y ya está. Bien, dice que el otro elemento se encuentra en la posición 514. 97, 514. Uy, 97. Tendría que jalar esto. Mira. 514. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 14. 97, 5, El último. Es el último. Ah, ya, aquí está, ¿no? Bien. El último, ¿no? 5, 14. Mira, él lo está cargando en el vector. Como le iba diciendo. O sea, no es que está mal el método. El método está cargándolo. Mire, ya ha cargado el 011 en la posición 4.2. En la posición 5.14 lo está cargando. Está yendo todo bien. Voy a dar lo siguiente, como ya saben. Pero cuando lo retorna, le voy a dar siguiente, que lo ejecute de una vez. Ah, no. Uf. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer esto. Voy a parar aquí. Voy a parar aquí mejor. Que no para allá. Voy a pararlo por aquí ya también. Cuando lo retorna, aquí vamos a parar. ¿Sí? Entonces, agarramos y damos clic. Y el de aquí, ya no pararíamos aquí. Tampoco pararíamos acá. Listo. Colocamos la matriz. 10 por 15. El elemento que queremos contar, el número 77. Listo. Bien. Ahora damos siguiente. Veamos qué es lo que pasó. ¿Dónde estamos? Siguiente, digámosles. Ya. Aquí ha parado, ¿no? No quería que pare esto. Híjole. No sé en qué rato lo paré ahí. A ver, voy a hacer un clic acá en Cobranz. ¿Qué es lo que hace? No. No me parece bien. No hay ese método, ese botoncito. A ver, voy a revisar que no pare en ningún lugar de por acá. Tampoco que para ahí. Que no pare en ningún lado, excepto aquí, en esta parte. Nada más. Bien. Probaremos de vuelta, a ver. Colocamos la matriz de 10 por 15 filas. Bien. Elemento que más se repite, vamos a chequear ahorita. ¿Cuál puede ser? 18. 18. 18 mínimamente hay 2 veces. Y la frecuencia, mira que tenemos 2 elementos 18. Pero cuando retorna el vector de elemento, el vector posición frecuencia, me lo retorna como nulo. O sea, él lo está retornando bien al otro lado. Lo está insertando, pero al devolvernos, como es una función, no lo actualiza la posición. Entonces una opción, por eso le digo, es convertir esto en convertirlo en un procedimiento para que le retorne el mismo elemento. Eso sería una opción. Y obviamente como es nulo, se va a pasar recto. Mire. O sea, va a agarrar, va a imprimir 2 veces, ¿sí? Es nulo, se va a pasar recto y no imprime nada más que los 2 elementos y con eso acaba. Ese sería uno de los problemitas que hemos podido detectar en la implementación. O sea, él lo está contando, pero no lo está haciendo como quisiéramos. ¿Por qué? Por este mismo caso de que lo están manejando como si fuera una función. Para que sea un procedimiento habría que enviarle una variable más. A ver, hagamos un último esfuerzo. ¿Nos damos tiempo para eso? ¿Para hacer el último esfuerzo? ¿Sí o no? Sí. O continuamos ya. Entonces, este es el elemento que va a contar. Ahora tendríamos que tener ahora un entero también, que sea la frecuencia, le vamos a llamar.
frecuencia. Eso, entonces, pero esta frecuencia, lo malo de esta frecuencia, pues no creo que lo retorne aquí el valor de la frecuencia. Eso es lo que estoy viendo. ¿Por qué? Porque no es un objeto, pues. Solamente en caso de los objetos pasa eso. A ver, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Entonces, aquí debería retornarme la frecuencia. Debería contarlo, la frecuencia. De allá vamos a retornar como 0, lo vamos a mandar a la frecuencia. Lo que sí podemos hacer, en todo caso, inicializar aquí la frecuencia en 0. Eso sí podemos hacer. Así que vamos a inicializar. Nos vamos a asegurar que la frecuencia se inicialice sí o sí en 0. Eso sí podemos hacer. Inicializamos la frecuencia en 0, decimos. Que esté en 0 la frecuencia para que empiece a contar. Obviamente, inmediatamente la frecuencia, si la frecuencia, inclusive aquí, esto podría ser inclusive, este ya no debería haber, este n-1, porque aquí la frecuencia lo podemos contar como -1, trabajaríamos con la misma frecuencia nomás ya, y cada vez que venga acá la frecuencia incrementa en 1, entonces sería elemento 1, ¿no? Ya. No nos compliquemos mucho. Podemos hacer una optimización, sí. Hagámoslo así nomás. Ya la frecuencia está en 0. La frecuencia incrementa en 1, calcula la posición, n+1 se incrementa y en la posición esa coloca el elemento del vector. Y eso haría continuamente. Ya no haría un return porque no es necesario que retorne, porque la actualización de las variables mediría los elementos. Entonces lo único que tendría que mandar es la frecuencia. Vengo por aquí y después de contar tendría que mandar una variable que se llame frecuencia. Frecuencia. ¿Listo? Y ya no sería, un ratito, ya no sería, pues, un ratito vamos a hacer. Ya no sería así esto. Sería así nomás. Porque ya no es una función, es un procedimiento. Contar elemento matriz. Así sería. Pero frecuencia, tendríamos que declarar otra variable aquí. Un entero que diga frecuencia. Y lo inicializaremos en 0 desde acá también de vuelta, por si un caso, para que no haya problema. Entonces, elemento a contar, este se llama elemento frecuencia, ¿no? Ya, entonces, este sería, el elemento frecuencia sería ese nomás. El elemento a contar, elemento frecuencia, y aquí tenemos elemento frecuencia, pues. No necesitaríamos eso, entonces a contar. Elemento frecuencia empezaría en 0, por si un caso, para que no nos dé un error. Y ya está listo. Así llegaría el valor. Si no funciona, es súper. Si no, hay que hacer dos métodos, no hay otra opción. ¿Sí? Entonces viene, aquí lo cuenta, devolvería el valor en la frecuencia y devolvería el valor aquí en el vector. Y con eso quedaría solucionado el problema. A ver, hagamos correr, veamos si funciona o no funciona. Se puede continuar un ratito. Un ratito. ¿Qué hora pasó? Y ese que estaba bien todo. A ver, un ratito. Víctor. A ver, hagamos correr. Clarín va a ser. Si no funciona, no funciona. Pues. Simplemente hay que mejorar el método. La idea es buena, pero no muy buena. Dice, el elemento que se repite, el número, a ver, 16.
2 veces mínimamente tiene que haber. Y me dice así, elemento de 6 se repite 0 veces. ¡Wow! ¡Qué raro! Ah, ya. Listo. Dicho y dicho, jóvenes. Lo que pasa que no está actualizándole el elemento de frecuencia. Lo está contando seguramente y no. Ahora lo que habría que ver es si podemos mostrar los elementos del vector de posición de frecuencia. Ahí podríamos ver tal vez, pero el de frecuencia, su posición va a variar en función de lo que digamos acá. Aquí tendríamos que utilizar el vector auxiliar y cargar el vector auxiliar. Eso sería la opción. Medio pele, ¿no? Medio pele. Habría que ocupar aquí el vector auxiliar, cargar el vector auxiliar, crear el vector de acuerdo a la de acuerdo a eso, ¿sí? Y recién retornar el vector sería. Para que quede bien, porque si no, no va a funcionar bien esto. Porque no lo está manejando bien esto, porque esto es un objeto. O sea, no es un objeto. Tendríamos que mandarlo como objeto. A ver, vamos a ver si podemos crear un elemento de tipo objeto. A ver si colocamos integer. Vamos a colocar elemento frec. Nada más vamos a colocar. A ver si nos acepta. Es igual, a ver, vamos a colocar a integer. Es igual a un nuevo integer. A new integer. Nada. No me acepta, ¿no? A no ser que lo enviemos como si fuera un vector de longitud 1. Ahí tal vez puede ser. A ver, vamos a hacer eso. Vamos a hacer el último esfuerzo. Nunca hay que... Híjole, ahora me coloca así. Bien. Le llamaríamos vector frecuencia. Le llamaría. Sí, frecuencia es igual a new. Bien. Sí. Listo. Aquí le colocaríamos así. Decimos new. Y le inicializaríamos solamente en 1. ¿Por qué? Porque le diríamos que este es un vector que tiene un elemento. Y mandaríamos, este más bien mandaríamos, ¿sí? Vector frecuencia. A ver cómo lo haríamos con eso. Esa sería una opción. Entonces no mandaríamos el elemento frecuencia, sino mandaríamos el vector frecuencia. Ah, claro. ¿A ver? El vector frecuencia le mandaríamos. Bueno, me está dando error porque obviamente aquí no tenemos eso. Entonces aquí tendríamos que definir el vector, un vector de frecuencia. Podemos llamarlo, le llamaremos el mismo nombre. Entonces, si fuera así, podemos decir que el vector de frecuencia, aquí colocamos vector de frecuencia en la posición 0, que es la posición 0, hay 0 elementos. ¿Estamos de acuerdo? 0 elementos. Bien. Y por aquí decimos que el vector de frecuencia, decimos así, vector de frecuencia en la posición 0, siempre va a ser la posición 0. Va a ser igual a qué cosa? Al vector de frecuencia en la posición 0 más 1. Bien. Un ratito algo hecho más. Más 1. Entonces siempre se va a incrementar en 1 y me va a cargar el vector y lo va a devolver el vector. Escuche, ojalá que funcione esto. Me parece que es lo más coherente. Entonces mandaríamos aquí un objeto.
Y en este objeto de aquí tenemos que hacer algunos arreglos antes de imprimir, porque este elemento de frecuencia ya no es como creíamos antes. ¿Por qué? Porque este vector de frecuencia tenemos que colocar aquí, así. Elemento de frecuencia es igual a ¿qué? Al vector de frecuencia sub 0. ¿Por qué? Porque siempre va a ser en la posición 0. Porque en este lugar va a retornar el valor. Y obviamente si retorna un valor va a trabajar aquí. Me parece que eso sería lo otro. Solamente estamos viendo. A ver qué dice. Si no puede no cambiar, no puede. Ya puede continuar. ¿Qué habrá pasado, no? ¿Qué habrá pasado? Debe haber alguna redundancia, algo. Bueno, hagamos correr. Algo va a pasar. A ver, son 10, 25 y analicemos rápidamente lo que vamos a hacer. A ver, un valor numérico que se repite es 72, 72 y cole. Y aquí me dice, mire, el vector, el elemento 72 se repite 8 veces, dice. 8 veces. Eso está funcionando de maravilla. Está funcionando bien, está funcionando. Lo está devolviendo. Y ahora la gran pregunta es ¿por qué no nos retorna nuestro vector bendito? Bueno, la única opción, jóvenes, es de que le coloquemos el mismo nombre, ¿me entienden? Así que vamos a colocar vector, posición, frecuencia. Vamos a ver, no sé, sería jugarnos con esa, ¿sí? Vector de posición de frecuencia. A ver, vamos a colocar ese valor más. Vector, posición, frecuencia. A ver. Puede ser eso, pero es medio raro. No debería haber eso. Ahora, otro sería de que no deberíamos inicializarlo aquí. Tal vez deberíamos inicializarlo antes de enviarlo. Podría ser también. A ver, comentemos de vuelta esto. Inicialicémoslo antes de enviar. A ver dónde tenemos por aquí, ¿no? Se repite el vector de frecuencia. Estamos inicializándolo antes también. ¿Está bien? Me parece bien es inicializarlo antes. ¿Ya? Está bien. Entonces, aquí ya no lo inicializaríamos. Simplemente lo utilizamos. No sé. La verdad, todo debería haber funcionado. Continuaremos. A ver. No puede ser cambiado con la máquina virtual, dice, ¿no? Hay código equivalente, dice, ¿no? Es que hemos escrito harto código y ninguno ha funcionado bien como queremos que nos envíe al mismo tiempo varias variables. Lo que sí es posible es recibir varias variables. No sé por qué no lo quiere recibir aquí. ¿Ya? ¿Qué número sería? A ver, un número. 69, 11, 23, a ver, 14, 17. 17. Ahí tenemos 17. Mínimamente hay 2 veces. Ahora sí. Miren, jóvenes. Ahora sí. Dice que hay 2 veces, miren. Y estos son los elementos. ¿Está correcto? Sí, funciona. Sí, no me lo va a botar. Sí, por favor. Un ratito, por favor. No, no me va a botar. No, a tocar el guitarra. ¿Qué? A tocar el guitarra. Tenía una tarjetita, el de los chicos. ¿Sí? No, esto no me toca. Ya, pero ¿dónde está el de...? Por favor. Ya, Sacar otra cosa ahí. ya, pues. Ya. Entonces ahora sí, a jóvenes, no funcionó. El problema está en esto. Si mandamos una matriz, debemos evitar inicializarlo aquí, creo. Ahora la gran pregunta es, ¿puede ser que ese haya sido nuestro error anterior? Uno. Otro puede ser que deberíamos mandarlo con el mismo nombre también. Son preguntitas, son hipótesis que nos estamos creando, digamos, ¿no? Deberíamos mandarlos tal vez con el mismo nombre. Ahora, ¿cómo yo sé que está mal o bien? Una opción es volver a colocar el nombre anterior, vector,
Ahí colocamos el vector. Vamos a ver si influye mucho eso, ¿ya? Lo voy a llamar vector. Y aquí también lo voy a llamar vector. No es más. Creo que no hay dónde más cambiar, ¿no? Creo que no hay dónde más cambiar. Vamos a guardar. Terminé, dice, ¿no? Ya, dice que hay un procedimiento que estaba corriendo. Pero, ya. Bien. Vamos a verificar si influye en algo eso. Colocaremos 10, 19. Un elemento que se repite, 83. Y no influye eso. Lo que le había dicho anteriormente, no debería influir el nombre. Y evidentemente no influye el nombre. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no nos funciona al inicio? Al inicio no nos funcionó, creo que fue por esto, que lo declaramos, lo volvimos a redimensionar el elemento. Y no deberíamos haberlo redimensionado. Ahora, la otra pregunta que nos hacemos, jóvenes, ¿por qué no nos funcionó cuando estaba en la matriz? Porque también debería haber devuelto. Entonces, habría que analizar si podemos devolverlo en la matriz. ¿Cómo tendríamos que hacer un pequeño arreglo, ¿no? En la función para obtener el elemento como función y obviamente obtener también el vector. Sería interesante, pero me parece mejor esto como procedimiento por el mismo hecho que solamente, digamos, ¿no? Estamos retornando dos elementos. Manejarlo como procedimiento me parece mejor. ¿Se comprendió, jóvenes? Hola. Sí, se entiende. Entonces, habría que probar si funciona esto como función. Debería funcionar, pero a ver, ¿en qué nos habremos equivocado? La verdad, todo no. Creo que ha sido en la inicialización que nos equivocamos. Creo que eso fue. Pero para retornar cavalingo, tenemos que utilizar esta técnica de un vector auxiliar, necesariamente. Pero el problema es de que voy a inicializar el vector y es donde yo tengo el problema. ¿Sí? Creo que está bien, nomás creo así. Entonces todo este código estaría por demás. A ver, veamos. ¿Qué más está por demás? A ver, veamos. El elemento lo tenemos. El vector de frecuencia lo recibimos. La posición, bien. El entero, también. Ahora, este n nos hubiéramos utilizado el elemento a contar. Como el elemento a contar está empezando en 0, entonces que siempre le coloque en n-1, en la posición, incrementa en 1, pero sería un n-1. Pero está bien así, para no complicarse mucho. Pero podríamos ahorrar esta variable y trabajaríamos con este elemento a contar, que es una opción. Bueno, ya no hemos dado el gustito de hacerlo. Tener un método que me cuente los elementos de la matriz y que me diga en qué posición se encuentra. A ver, elemento a contar, dice, ¿no? Vector frecuencia le llamaremos esto, para que de una vez quede bien. Frecuencia. Frecuencia. ¿Cuántas veces hay? Bien. Aquí el vector de frecuencia, tomaría el valor de 0 en la posición 0, aunque no necesitaría hacer esto tampoco, porque si yo le envío de allá en 0, es que debería estar en 0. Yo ya le estoy enviando en 0. Ahora, la posición está bien. El elemento se inicializa bien. Ahora, ¿qué más sería? A ver. Creo que nada más sería, jóvenes. Venimos por aquí, a ver. Ya no necesitamos contar esto. El valor de n. No necesitamos manejarlo como función. A no ser que nos pongamos a analizarlo. Evitaríamos hacer modificaciones al otro lado. Por aquí tenemos varias declaraciones que están por demás. Lo eliminamos.
Dice que este n ya no necesita, más que seguro que no lo necesita. Bien. Elemento frecuencia. Aquí le llamamos bfrec, ¿no? Podemos llamarle el mismo nombre o distinto, no hay problema. Ya. Podemos llamarle frecuencia. Posición frecuencia, elemento frecuencia, dice, ¿no? Elemento contar, elemento frecuencia. Este es para poder saber cuántos hay, ¿no? Vector de frecuencia, este es el que me trae el valor. Frecuencia. Y el vector de frecuencia se está inicializando en Debería ser en 0, vector de frecuencia. sí, aquí, ¿no? Frecuencia en la posición 0 debería ser igual a 0. Para que no falle, así. Entonces se va como 0, viene como 0 y ya no tendría motivos para fallar. A ver, probémosle por última vez, jóvenes, para ver si está bien. Coloquemos un 10, el número de columnas, 18, un valor, a ver que se repite. 57. 57, dice, bueno, no sé ni dónde está, pero a ver. Dice que 57 se repite 2 veces y está en la posición 4, 10. A ver, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 10, 57. Ahí está. Y la otra dice que es en la 4, 11. Aladingo, mira, imagínense. Exacto, ¿no? Está bonito, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué tal, jóvenes? Está muy bien. Cuesta un poquito a veces, ¿no? Porque más costó por lo que hemos querido sacar en un solo método. En realidad, eso fue lo que más nos costó, porque la solicitud era cómo contamos los elementos, o sea, la frecuencia de un elemento en la matriz. Esa era la pregunta. Y obviamente lo hicimos. Después nos decía que había 5 veces, 6 veces y no podíamos saber dónde estaba. Ahora, con el mismo método, no solamente me dice cuántas veces hay, sino me dice dónde están. Imagínense. No, pues, con esto es facilísimo, ¿no? Ahora, teniendo estas posiciones en una matriz, por ejemplo, que numérica, yo tranquilamente puedo hacer un método para que me los resalte. Por ejemplo, decir, ¿no? Tal posición, colóquemelo con negrita. Si es tal posición, colóquele con resaltadito. Entonces, en la matriz yo ya podría tener resaltado las posiciones de algún color o algo así característico, más visual. Y obviamente al usuario es mucho más fácil que esté contando 0, 1, 2, 3, 4, sino que directamente le resalte los colores. Y evidentemente con esto ya podríamos sacar esto. No con este método exactamente, sino tenemos que enviar una matriz numérica por facilidad para poder acceder a la matriz, los lugares y resaltar esos valores. Así sería. Bueno, jóvenes. ¿Qué hora es ya? 20:51. Pasa rápido el tiempo, ¿no? Bien. ¿Hay alguna duda más, jóvenes? Pregunten. Esto no era lo que teníamos que hacer hoy día, pero bueno. Se debió a una pregunta que han hecho y hemos tratado de poder despejar la duda. ¿Alguna consulta, jóvenes? Si se les ha quedado alguna duda respecto a lo que hemos hecho hoy día. Hello. ¿Nada? Ninguno. ¿Ninguno? ¿Ha quedado clarísimo? Sí. ¿Les gustó el método? Está pendejo, ¿no? El método. Está bonito, ¿no? Muy interesante. Sí. Bien, guardaremos. Cerraremos esto. Saldrémonos de Eclipse. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora, jóvenes? Ahí está la clave del éxito. Bueno, nos toca, jóvenes, ya entrar a la unidad número 6. ¿Sí? A la unidad número 6 y 7, porque la 4 y la 5 ya hemos avanzado. Hemos hecho lo que se llama el código binario,
algoritmos con pseudocódigo, hemos compilado objetos, hemos hecho programación. No hemos hecho programación en C++ ni en C#, pero sí hemos hecho en Java. ¿Sí? Hemos ocupado Java. ¿Por qué hemos tenido problemas con el despliegue de los datos? ¿Se acuerda? Lo hemos hecho en C y en C++ que yo quería mantener, pero hemos tenido problemas con el despliegue de los datos. Por lo tanto, decidimos hacerlo con Java. Luego hemos aprendido a manejar librerías, hemos compilado, hemos utilizado cadena y hemos ocupado bastante matrices. Entonces hemos cumplido la unidad número 5. La 4 también, porque hicimos algoritmos, el código fuente, compilador, objeto. Hemos manejado objetos también. Cada vez que decimos new es cuando declaramos un objeto. La número 6, vamos a hablar sobre preprocesamiento, procesamiento, hacer debugging, aunque esto también ya hemos hecho. ¿Sí? El debugging ya lo hemos hecho. ¿Cómo hacer debugging? Digamos, en Java lo hemos aprendido. Dice la parte de seguridad, hemos hecho la parte de validaciones de datos también. Lo que nos falta ahora es hacer la parte de ordenar. Búsquedas ya hemos hecho. Pues ahorita hemos hecho búsqueda, por ejemplo, jóvenes, ¿sí? Ordenamiento hemos hecho en PCIN, pero vamos a hacer un poco más. Vamos a hacer un poco más. Por lo menos voy a implementar un método más, máximo 2 métodos más de ordenamiento. Después de eso vamos a manejar estructuras de almacenamiento. De hecho, ya hemos utilizado algunas estructuras como son los vectores, las matrices, pero hay un tipo de estructura que nos permite manejar almacenamiento. Y esta parte de lo que son ordenamientos, búsquedas, estructuras, tablas y listas, lo vamos a realizar utilizando Python. Pero no ahorita. Eso es lo que les quiero decir. Vamos a dejar esto para un poquito más después. Por el momento vamos a meternos netamente a lo que es la programación de Internet para ir ganando tiempo. ¿Por qué? Porque de aquí a 2 semanas máximo, jóvenes, tienen que presentar su proyecto final. ¿Sí? Y el proyecto final tiene 50 puntos. Así que les pido, por favor, reunirse en sus grupos con sus equipos de trabajo y coordinar fielmente lo que van a hacer. ¿De qué se va a tratar su proyecto? ¿Cómo lo van a hacer? ¿En qué lenguaje van a utilizar? ¿Van a hacerlo en Python? ¿Van a hacer con HTML, con páginas web? ¿O van a hacerlo, digamos, con Java? Yo creo, lo que quiero saber, jóvenes, si este sábado a más tardar, podemos tener, o tal vez uno de estos días en la tarde, podría ser el viernes o jueves, podemos tener un día para que le enseñe a crear formularios en Java. ¿Cómo se hace en NetBeans? Los formularios, botoncitos, ¿no? Hacer un cuadro de texto, meter objetos gráficos. ¿Les parece bien eso? Hola. Sería mejor para que sí, estaría bien. Ya, entonces para mañana me confirman qué día. Si lo hacemos el viernes en la tarde, mejor viernes que sea. Viernes en la tarde o sábado en la tarde. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ya, eso sería por un lado. Ahora, luego, jóvenes, vamos a utilizar Python. Entonces, este PHP Python, yo creo que más vamos a ocupar Python. Tal vez PHP, dependiendo si me da tiempo para explicar esto más. Pero preferentemente vamos a ocupar Python para hacer estos algoritmos de acá. Algoritmos de búsqueda, dice listas y todo. Con Python es mucho más fácil hacer eso. Y vamos a utilizar JavaScript. Entonces, ¿qué vamos a aprender en esta parte? Vamos a aprender el código, perdón, el lenguaje de etiquetado, HTML, el lenguaje para estilo CSS y el lenguaje de programación JavaScript. Y puede ser Python o PHP para crear aplicaciones en el lado del servidor. Después vamos a hablar sí de eso, aplicaciones al lado del servidor, ¿no? Aplicaciones al lado del cliente, porque esas son las dos tendencias o los dos ámbitos de programación que hay dentro de lo que es la programación web.